Esta es una pregunta interesante. ¿Es el único conocimiento válido es el que tiene utilidad práctica? Depende a qué le llames utilidad práctica. Por ejemplo, ¿la música tiene utilidad práctica o no? A mí me parece muy práctico oír algo que me gusta. Compartir las emociones y los sentimientos del compositor, del intérprete. Yo creo que es una utilidad enormemente práctica. De hecho, sin música yo creo que seríamos mucho más infelices. Y ser felices es práctico, yo creo, ¿no? Tienes una pequeña dosis de felicidad en un mundo con tantos problemas, hombre, viene bien. Utilidad práctica se puede definir de muchísimas maneras. Y si es solamente para satisfacer las necesidades más elementales, yo pregunto, ¿el arte es una necesidad elemental del ser humano? Pues me parece indicar que sí, no hay una cultura sin arte. El cariño es una necesidad fundamental del ser humano, yo creo que sí, todos los seres humanos lo experimentamos. Este es un debate que se ha dado mucho a raíz de mis críticas a la filosofía, que digo que no aporta nada. Pero cuando digo que no aporta nada es porque no aporta nada. Sí, un violinista aporta. Yo oigo el violín, me siento mejor, digo, ¡ay, qué bien tocas! Me admira su virtuosismo, me hace compartir su emoción. Bueno, pues eso a mí me parece valiosísimo. Es una aportación real, es una aportación demostrable, pero el que Foucault diga que todo es una prisión, pues no solo no aporta nada, sino que además nos mete en muchísimos problemas, porque luego hay gente que se lo cree como si fuera una verdad demostrable, cuando obviamente se la sacó de los calcetines. Es decir, no demostró fehacientemente que así fuera, solamente lo dijo. La realidad objetiva no existe, todo es discurso, todo depende del constructo social. Curiosamente, todos los que dicen que todo depende del constructo social actúan como si la realidad objetiva existiera. Ninguno tiene el valor, la coherencia, la inteligencia o la honradez de vivir como si la realidad objetiva no existiera y de imaginarse la comida en lugar de tirarse atrás de un filete cuando lo ve. Entonces, ese tipo de eso no, ni siquiera lo considero conocimiento. Tocar el violín, claro que es una forma de conocimiento. Se necesita conocer mucho para tocar el violín, se necesita conocer mucho para componer para violín. Y son conocimientos que no son científicos, porque este es el otro debate. Siempre, ay, ¿tú crees que solo el conocimiento científico vale? No. Yo respeto mucho el conocimiento de los abogados y no es un conocimiento científico, pero el conocimiento del derecho es fundamental. Gran parte de la historia no se deriva de conocimientos de métodos científicos. No es forzosamente eso por donde va mi crítica a la filosofía. Así que yo creo que todo conocimiento tiene utilidad práctica. Aquello que no es conocimiento probablemente no la tenga. Tratemos de deshilar esa madeja un día